Se rieron cuando mencionaron su nombre, como si fuera un chiste que pasaba de mano en mano alrededor de la mesa. Pero no era solo risa. Había desprecio, como si la sola idea de un humano en un tribunal en suelo de Rexen fuera un insulto. Algunos ni siquiera se molestaron en ocultarlo. La sala estaba fría, no por la temperatura, sino por el ambiente. Paredes de piedra gris, sombras largas proyectadas por antorchas colgadas en lo alto. 12 especies llenaban el círculo. Delegados de toda la galaxia conquistada. Plumas, escamas, piel de silicio, pupilas brillantes. La élite, los autoproclamados civilizados, y en el centro de todo, restringido por esposas electromagnéticas que parpadeaban cada pocos segundos, estaba el humano, desarmado, con un leve cojeo en la pierna derecha, el rostro magullado, la mandíbula apretada, pero sin miedo. Ni siquiera cerca. No había dicho una palabra desde que lo arrastraron dentro. No es que quisieran que hablara. Esto no era una audiencia. Era un espectáculo. Ya habían decidido su destino antes de arrestarlo. Un ejemplo vivo para recordar a las demás razas qué pasa cuando un humano cruza la línea. Porque la prohibición era clara. Nada de humanos más allá de la puerta 12. Nada de humanos en territorio conquistado. Nada de humanos en alianzas externas. Punto. Eran demasiado peligrosos, decían, demasiado primitivos, demasiado emocionales, demasiado impredecibles. Y cuando que se negó a darle su nombre, fue atrapado en Garand 6, en el corazón del espacio restringido, vistiendo solo harapos de combate y un comunicador roto en el pecho, el consejo casi aplaudió. Por fin, un humano del que podían hacer un escarmiento. Uno de los delegados más grandes, un anfibio hinchado con piel translúcida, se acercó al frente y escupió en una copa. El consejo solicita un veredicto inmediato. Esta criatura no tiene nada que ofrecer más que mentiras. Su presencia es una burla a la ley interestelar. Los otros murmuraron en acuerdo. Algunos ni siquiera lo miraron. Otros sonrieron con sorna. Algunos entrecerraron los ojos con fingida curiosidad, como si lo diseccionaran con la mirada. Pero entonces la sala cambió, literalmente. Las luces parpadearon. El ambiente se oscureció. Un zumbido preocupante vino desde arriba. Luego, silencio. Un oficial alto y vestido de negro dio un paso adelante con una tableta de datos en la mano. He recibido órdenes, su voz resonó en la sala, de reproducir imágenes interceptadas recuperadas de los restos en Garand 6. La arrogancia comenzó a desvanecerse, solo un poco. No existe tal grabación. La criatura vino sola, ladró otro delegado. El oficial lo ignoró y deslizó la tableta en el núcleo de proyección. La sala se oscureció por completo. Luego, la pantalla cobró vida. Marca de tiempo, 3:14 horas. Ubicación, puesto avanzado de Garand 6, Delta 9. Nieve, vientos aullantes. Una torre rota, medio enterrada en cenizas. Luego, movimiento. Un humano. El mismo hombre ahora encadenado. Su casco estaba roto. Sangre corría por un lado de su rostro. Llevaba a una niña. No humana. Una pequeña Tari, con el brazo destrozado, llorando. Detrás de ellos, el fuego iluminaba el cielo, y sombras de drones enemigos flotaban como buitres. Se agachó detrás de escombros, revisó los signos vitales de la niña, le susurró algo. Ella asintió, y entonces él se levantó. Solo. Tomó un rifle de plasma de un soldado caído. No era un modelo estándar de los conquistados. Este estaba remendado, improvisado, con cables expuestos. Luego vinieron los drones. 6, tal vez 7. No corrió. Se movió como un fantasma. No, como algo más. Algo más frío. Cada paso era calculado, cada disparo preciso. Su hombro recibió un impacto. No se inmutó. Derribó un dron, luego otro, usando escombros como cobertura, arrastrando ligeramente la pierna izquierda, pero avanzando. No se estaba salvando a sí mismo. Estaba ganando tiempo para la niña. Llegaron más drones. Tomó otra arma, luego otra. Sin miedo, solo determinación, fuego, furia. La pantalla se apagó.
La sala quedó en silencio absoluto. Nadie se miró. Nadie se movió. El delegado anfibio intentó hablar, pero se atragantó con su propia saliva. Un diplomático zarín susurró. Ese puesto debía estar arrasado. Sin sobrevivientes. No vimos cápsulas de escape. El oficial asintió. Porque él se quedó atrás. Y la niña, susurró alguien desde las sombras. Está viva, recibiendo tratamiento en una zona neutral. Pidió testificar. El hombre finalmente levantó la cabeza, ojos inyectados en sangre, pero sin parpadear. Y entonces habló. Solo una frase. Nos prohibieron porque temían lo que podríamos hacer solos. El peso de sus palabras cayó como un martillo. Sin teatralidad, sin súplicas. Y por primera vez en décadas, la sala llena de superioridad alienígena no pudo hablar. Porque las imágenes no solo les mostraron a un humano, les mostraron por qué prohibirlos no funcionó. Porque los humanos no necesitaban permiso para importar. Solo necesitaban una razón. El silencio no duró mucho. Se rompió como vidrio bajo el peso del orgullo, el miedo y 1000 años de podredumbre política. Esto es manipulación, siseó un delegado Giscari, sus múltiples ojos parpadeando en patrones caóticos. No prueba nada. Todos sabemos cómo los humanos explotan las emociones. Otra voz interrumpió, aguda, temblando con la arrogancia que solo el cobarde puede engendrar. Violó el Tratado de Preservación de Seres Sintientes al cruzar a Garand 6. Es un criminal. Las imágenes son irrelevantes. Pero nadie podía mirar la pantalla. La última imagen se grabó en sus mentes. El rostro humano ensangrentado, sosteniendo el rifle como si fuera parte de su cuerpo, no un arma, sino una voluntad. El oficial permaneció inmóvil, con las manos detrás de la espalda. ¿Quieren que lo reproduzca de nuevo?, preguntó, con voz fría y calmada. Nadie respondió. El hombre encadenado no se había movido. Su respiración era constante, controlada. Cada centímetro de su lenguaje corporal gritaba disciplina, del tipo ganado a pulso, forjado en el caos, no en protocolos. No le importaba lo que pensaran. No necesitaba que lo entendieran. La niña importaba. Eso era todo. Pero en el fondo de sus ojos, detrás de la sangre, los moretones, los cortes, había algo más. Resentimiento. No nacido de la venganza. No, era más antiguo, más afilado. Era desprecio. Había estado aquí antes, en alguna otra forma. Tal vez no en esta sala exacta. Tal vez no encadenado, pero en salas de juntas, en frentes de guerra, en reuniones donde la dignidad humana siempre estaba en negociación. Esta vez, no jugaba su juego. Ahora sí quieren saber su nombre, ¿verdad?, preguntó el oficial en voz baja, dirigiéndose a la sala. La pregunta se deslizó por el silencio como un cuchillo. Su nombre no es relevante, masculló un delegado con antebrazos blindados. Es un espécimen de una especie prohibida. No se necesita identidad para la sentencia. El humano soltó una risita, no fuerte, no burlona, solo cansada, como si incluso su cobardía fuera predecible ahora. El consejo no soportaba que se rieran de ellos, especialmente no alguien que debería estar suplicando. Creen que todavía tienen el control, dijo el hombre, dando un paso adelante dentro del límite de sus restricciones. Todavía sostienen la correa de algo que apenas entienden. Cuida tu tono, criatura. Ladró uno. Criatura, repitió él, alzando una ceja. Me vieron pelear contra sus drones. Me vieron sangrar para proteger a una niña que ni siquiera era de mi especie. Y aún creen que son mejores porque usan túnicas y se esconden detrás de leyes en las que nadie cree ya. El oficial no lo detuvo. Nadie lo hizo. En algún lugar en las sombras del tribunal, una voz suave habló. Pertenecía a un viejo diplomático de Iberan, alguna vez de una especie neutral respetada antes de que los obligaran a alinearse con los conquistados. Ella preguntó por él, dijo el diplomático, con voz temblorosa. La niña lloró cuando la separaron de él, mordió a los médicos, se negó a hablar hasta que lo vio respirar de nuevo. Nadie respondió. Lo llamó su escudo. No soldado, no salvador, solo escudo.
Era el tipo de cosa que no debería haber significado nada. Pero en esa sala fría y calculada, llena de delegados y datos, cayó como una maldita bomba. Porque los escudos no eran armas, no se usaban para conquistar. Se usaban para proteger. Y eso, de alguna manera, lo hacía más peligroso. Muéstrenles el siguiente clip, dijo el hombre en voz baja, sin mirar al oficial. La sala cambió de nuevo. Se cargó otro archivo. Marca de tiempo, 3:29 horas. El mismo lugar. Un grito resonó en el aire, mecánico y en capas, como si algo inhumano desgarrara metal y hueso. El humano ahora cojeaba, con un brazo casi inútil. Pero arrastraba a un aliado herido, de una especie que ninguno de los delegados reconoció. Tal vez extinta, tal vez aún oculta en sectores desconocidos. Lo dejó en el suelo, creó una barricada improvisada, y sin dudar, atrajo a 2 drones enemigos hacia él usando una bengala como cebo. Vinieron rápido. Él se movió más rápido. Pero esta vez, no salió ileso. Las imágenes mostraron cómo lo golpearon fuerte. Un rayo de plasma en el costado. Su cuerpo chocó contra una columna rota. No se levantó por varios segundos. Luego, apenas consciente, se arrastró hacia un relé de comunicaciones, conectó un pedazo de su propia armadura al enlace, y presionó un botón con dedos resbaladizos por la sangre. Transmisión enviada. Ubicación señalada. Señal de evacuación disparada. Luego, oscuridad. Cuando las luces regresaron, nadie habló. Ese tipo de resistencia no era honorable. No era noble. Era aterradora porque no se basaba en esperanza ni gloria. Era un sacrificio deliberado. Del tipo que encendía rebeliones, del tipo que derribaba estatuas. El humano se volvió hacia la asamblea. Nos prohibieron, dijo, cada palabra afilada y lenta, porque no éramos controlables, no porque fuéramos violentos, no porque fuéramos primitivos, sino porque no pedíamos su permiso para importar. Destruyen mundos en nombre del orden. Despojan planetas y lo llaman diplomacia. Y cuando decimos no, cuando luchamos, de repente somos monstruos. Dio un paso más cerca del borde de su campo de contención. El campo brilló ligeramente, advirtiéndole que se detuviera. No estoy aquí para suplicar. Estoy aquí porque necesitaban un villano público. Una advertencia. Se inclinó hacia adelante. Pero la galaxia está viendo este juicio, ¿verdad? Lo hicieron público. Querían mostrar qué pasa cuando un humano desafía la prohibición, cuando una criatura olvida su lugar. Un delegado comenzó a objetar. Él siguió. Pues las imágenes mostraron más de lo que querían. ¿No es así? Se enderezó. Sus ojos recorrieron la sala, uno por uno. Fríos, implacables. Vieron lo que un humano puede hacer cuando el sistema falla. Ahora imaginen 1000, 1.000.000. No llegando con naves o ejércitos, solo con voluntad, solo con la negativa a seguir borrados. El diplomático Diveran se levantó lentamente, con cuidado. Este tribunal necesita tiempo para deliberar. Demasiado tarde, dijo el humano. La niña ya envió las imágenes. Se volvieron virales en 3 sistemas neutrales. Los ojos se abrieron de par en par. No pensaron que ella era solo una niña herida, ¿verdad? Su especie desarrolla tecnología Biolink al nacer. Grabó todo. Murmullos, luego gritos. Ciérrenlo. Corten la transmisión. Ella es solo una. Es la hija de un embajador, interrumpió él, alzando la voz por primera vez. Y ahora es su testigo. Intentaron matarla. Ignoraron las balizas de auxilio. Enviaron drones en lugar de ayuda. Y cuando apareció un humano, lo llamaron amenaza. Miró directamente al juez presidente del consejo, un tear de sangre fría con rostro arrogante que había dado discursos sobre la imprevisibilidad humana en casi todas las cumbres galácticas. Piensan que nos han enterrado, pero solo nos plantaron. Luego retrocedió y se sentó. Estaba hecho. La sala explotó en caos. Los delegados gritaban. Algunos se fueron, otros exigían una sentencia inmediata. Algunos solo se quedaron allí, parpadeando, inseguros de cómo sería la galaxia mañana, porque la prohibición no era solo sobre los humanos. Era sobre el miedo.
Y ese miedo acababa de quedar expuesto. El corredor fuera de la sala del tribunal ya estaba lleno de observadores silenciosos. No guardias, no ejecutores, sino oficiales. Susurros en túnicas, asistentes nerviosos, mensajeros silenciosos con tabletas encriptadas. Personas que vinieron a presenciar una humillación y en cambio recibieron una profecía. Las noticias viajan rápido en el espacio. Pero el miedo viaja más rápido. En el momento en que el segundo archivo de video se transmitió en las redes neutrales, dejó de ser solo evidencia. Se convirtió en una pregunta. Una que hizo que cada senador, embajador y primer ministro en los sectores externos dejara de respirar de repente. ¿Y si la prohibición nunca fue por seguridad? Peor aún, ¿y si los humanos nunca se fueron? Solo estaban esperando, observando, preparándose. Dentro de la celda debajo del tribunal, el hombre estaba sentado en un banco de aleación fría, con las muñecas aún esposadas a la espalda. Estaba solo, sin guardias, sin cámaras, sin luces, excepto por una tira de sensores que zumbaba sobre él cada pocos segundos, como si no pudiera decidir entre funcionar o apagarse. Podía escuchar los temblores del caos arriba. No temblores reales, sino ese silencio entre voces alzadas cuando la gente empieza a darse cuenta de que las paredes son más delgadas de lo que esperaban. Había estado en lugares peores, mucho peores. Esta celda era un lujo en comparación, pero no necesitaba comodidad. Necesitaba tiempo, y ellos se lo estaban dando al entrar en pánico. Sonrió para sí mismo. Las imágenes habían cumplido su propósito. No importaba si aceptaban la verdad ahora. No importaba si intentaban manipularla, suprimirla, tergiversarla. El mensaje ya estaba afuera, y la gente haría lo que siempre hace cuando las grietas aparecen en una mentira pulida. Cavarían. Pasos, 2 pares. No levantó la vista hasta que la puerta se abrió con un siseo hidráulico. El oficial de antes entró primero, alto, silencioso, aún inexpresivo, seguido por alguien nuevo, vestido con el negro y plateado de la inteligencia interna. Eso era interesante. El recién llegado era un insectoide alto, delgado, con antenas que se curvaban ligeramente hacia adentro como cuernos. Se movía con una precisión que olía a arrogancia. Los oficiales de inteligencia siempre caminaban como si llevaran secretos que nadie más merecía saber. «Has causado un gran problema», dijo el oficial, sin siquiera mirarlo. «Soy bueno con los problemas», respondió el humano con calma. El oficial no sonrió. «¿Sabes lo que hizo tu transmisión?» «Sé exactamente lo que hizo. Tú apenas lo estás entendiendo. Desestabilizaste un sector entero. 2 mundos fronterizos retiraron su apoyo a los conquistados. La especie de la niña presentó cargos formales por crímenes de guerra contra el tribunal. El humano alzó una ceja. Vaya. Todo eso por una sola criatura. El insectoide se acercó más, sus ojos compuestos sin parpadear. No eres un héroe. Eres un virus. Una infección ambulante. Cada vez que tu especie se involucra, las cosas se rompen. Esa es la diferencia entre tu especie y la mía, respondió el hombre. Ustedes se rompen cuando algo sale mal. Nosotros rompemos cosas a propósito cuando ya están mal. Hubo un largo silencio. Luego, el oficial de inteligencia soltó una risa corta y amarga. ¿Realmente crees que hay un futuro para tu gente aquí afuera? La prohibición no va a desaparecer. Demasiados planetas les temen. El humano se encogió de hombros. El miedo es un mejor comienzo que la lástima. Nunca volverás a caminar libre. Nunca fui libre antes. Solo era mejor escondiéndome. La puerta siseó de nuevo. Un mensaje fue pasado a la sala. El oficial lo abrió. Sus ojos se contrajeron. Se dio la vuelta. Prepárenlo para el traslado. El oficial, que no había dicho una palabra desde que entró, finalmente miró al hombre, y esta vez su mirada se prolongó. No era lástima. No era desprecio. Era duda. Y la duda en los conquistados era una sentencia de muerte. Las esposas se desactivaron. Ni siquiera intentaron sedarlo. Arriba, el consejo se desmoronaba. Uno por uno. Las alianzas se deshilachaban. Los anillos externos comenzaban a votar por la secesión. La delegación Tear se retiró.
La coalición Brexen exigió un bloqueo de emergencia. Y la delegación d'Iberan, alguna vez la especie más silenciosa en la sala, ahora pedía una investigación completa por crímenes de guerra sobre las políticas de drones de los conquistados. Y todo esto, cada conversación, cada voto, cada respiro de pánico, estaba siendo transmitido, filtrado y amplificado en las redes neutrales. Las imágenes habían ido más allá de ser virales. Se habían convertido en doctrina. En foros clandestinos en planetas fronterizos, humanos que habían vivido escondidos durante décadas mostraban sus rostros de nuevo. En células rebeldes, soldados llevaban parches con la palabra escudo cosida en ellos. En tripulaciones mercenarias, tecnología antigua de la Tierra era sacada de almacenes y encendida de nuevo, sin regulación, sin control. Algo estaba despertando. Y en el centro de todo estaba un hombre sin nombre, solo un rostro ensangrentado por el sacrificio y encendido por el fuego de algo que los conquistados no podían definir. La rebeldía humana. El transporte fue silencioso. 2 guardias, sin charlas. Lo llevaron por el nivel 12 hasta las subcámaras. Sabía a dónde lo llevaban. El pozo. Era donde enviaban a los que no eran solo prisioneros. Era donde enviaban símbolos. No le importaba. Estaban haciendo exactamente lo que él quería. Cuanto más entraban en pánico, más se exponían. Abrieron la puerta. El aire era húmedo, salado, como si bombearan la humedad solo para hacerlo incómodo. La celda era profunda, circular, sin ventanas, solo una puerta reforzada y un conducto estrecho en el techo. El tipo de lugar donde pones a alguien cuando quieres que desaparezca. El oficial esperó hasta que los guardias se fueron. Luego se acercó y dijo algo que no esperaba. Están cazando a otros como tú ahora. El rostro del humano se enfrió. ¿Qué otros? Otros humanos, sobrevivientes, refugiados, niños nacidos fuera de la jurisdicción de la Tierra. Tu pequeña rebelión desató una cacería. El hombre no dijo nada. Sus puños se cerraron lentamente. Lo llaman una purga preventiva, tratando de eliminar la chispa antes de que se convierta en fuego. ¿Cuántos? El oficial dudó. Miles, tal vez más. Algunos planetas los entregan por recompensas. Otros los ejecutan en el acto. La mandíbula del humano se tensó. Se levantó, caminó al centro de la sala, miró hacia el conducto de ventilación arriba. Luego habló, no al oficial, sino a la sala, a cualquier micrófono o sensor que lo estuviera vigilando. ¿Creen que esto termina conmigo? Dijo. No soy el símbolo. Solo soy la señal. Se volvió. ¿Viniste hasta aquí solo para decirme eso? El oficial asintió una vez. ¿Por qué? Los ojos del insectoide parpadearon. Porque solía creer que la prohibición era correcta, dijo. Pero después de hoy, se interrumpió. Luego deslizó algo por la ranura en la pared. Un chip. Sin marcas, imposible de rastrear. 10 segundos de apagón. Sabrás qué hacer con él. Luego se fue. La puerta siseó al cerrarse. Y por primera vez desde que llegó a este lugar maldito, el hombre estaba realmente solo. Se sentó de nuevo. Esperó. 8 horas después, la energía parpadeó. Las cámaras se apagaron. Las luces del pasillo titilaron una vez, 2, y murieron. Dentro de su celda, el hombre deslizó el chip en una ranura debajo del banco. Sus dedos se movieron como si lo hubiera hecho antes. Lo había hecho. La pared se iluminó con un pulso suave, solo una vez. No sonrió. Se puso de pie y, desde el conducto arriba, un suave clic resonó. Un pequeño dispositivo cayó. Hizo clic 2 veces. Las esposas cayeron. El conducto se abrió. Escaló sin dudar. No porque quisiera libertad, sino porque alguien tenía que encender el próximo fuego. El conducto era estrecho, vertical y antiguo, olvidado hace mucho por los ingenieros que construyeron las celdas inferiores del tribunal. Si lo recordaban, debían asumir que el sistema estaba sellado desde hacía tiempo. Pero como todo lo construido por miedo y arrogancia, no estaba sellado, solo ignorado. Escaló. Sin gruñidos, sin movimientos desperdiciados. Sus manos sangraban con cada tirón,
atrapadas en metal dentado y juntas corroídas. Pero no se detuvo. No maldijo, no se desaceleró. El dolor había dejado de ser un obstáculo hacía mucho. Era solo el precio por hacer las cosas difíciles. Llegó a una escotilla a 40 metros, cerrada, con un mecanismo manual. Perfecto. Eso significaba que no había supervisión de IA. No se dispararon alarmas. Todavía no. Buscó en la bolsa de utilidad que le dejaron en el conducto. Una tira de masilla explosiva sintética, preconfigurada con una carga de desintegración silenciosa. Bajo rendimiento, direccional, no letal, perfecta para puertas. La presionó contra la escotilla, ingresó el código y retrocedió. Sin explosión, solo polvo. El metal se deshizo como azúcar. Empujó para pasar. Un pasillo de mantenimiento. Sin luces, sin cámaras, sin sonido. Se movió como una sombra. Cada paso era deliberado. Cada esquina revisada antes de avanzar. Y entonces, voces. Débiles. 2. Protocolo de bloqueo. No han confirmado si es un mal funcionamiento o sabotaje. Sigan revisando los conductos inferiores. Usen drones esta vez. Se pegó a la pared. Un dron pasó por encima, escaneando el corredor. Esperó. Contó. 5 segundos. Pausa. Escaneo. Giro a la izquierda. Estaban ejecutando barridos estándar por cuadrantes, perezosos, eficientes solo contra amenazas tontas. Él no era tonto. Calculó el próximo patrullaje, corrió a través de la intersección y se deslizó en una vieja cámara de control de filtración. Polvo, terminales obsoletas, baldosas rotas. Nadie había estado allí en años. Perfecto. Fue a la pared del fondo donde solía estar el panel de emergencia. Lo arrancó. Dentro, un arma, no un rifle, no una bomba, un paquete, pequeño, triangular, negro, marcado con un símbolo que pocos en la galaxia recordaban. Encripción militar de la vieja Tierra. Lo abrió. Dentro había un fragmento de datos, un transmisor de un solo uso y un nombre. Delta 4, código de activación, Shepard. Lo miró por un momento, no con confusión, con reconocimiento. Todavía estaban ahí. Su gente. Oculta, dispersa, fantasmas con cicatrices, y habían estado esperando esto. Cargó el fragmento en una terminal. No necesitaba contraseña. El sistema estaba preconfigurado. Alguien, hace años, había preparado este momento exacto. Escribió 2 palabras: despierten. El fragmento brilló, pulsó 2 veces, y la señal salió a través de la galaxia. En sectores marginales y sistemas subterráneos, el pulso llegó. Relés muertos se encendieron. Satélites abandonados cobraron vida. Tecnología de la vieja Tierra, torpe, poco confiable, obsoleta para los estándares de los conquistados, de repente se convirtió en lo más peligroso de las estrellas. En un campo de escombros orbitando una luna olvidada, una nave de carroñeros recibió la señal. El capitán, es militar, deshonrosamente expulsado, con el rostro quemado por artillería orbital, se levantó sin decir palabra. Caminó a su camarote, abrió un panel en el suelo y sacó una caja sellada marcada con el mismo triángulo. Delta 4. Ingresó el código, Shepard. Las luces de la nave cambiaron a rojo. Una pantalla cobró vida. Activo activado. En una estación mercenaria al borde del espacio negro, una exobióloga revisó sus mensajes. Uno sin leer. Sin remitente, sin asunto. Solo 2 palabras: está vivo. Cerró los ojos. Luego caminó a su laboratorio, rompió un panel en la pared y sacó un arma que juró nunca volver a tocar. En una colonia subterránea 3 niveles debajo de una estación minera, una niña preguntó a su padre por qué todos habían dejado de trabajar de repente. No respondió. Estaba mirando la pantalla de un viejo comunicador, el rostro de un hombre que pensó que había muerto hace 10 años. Imágenes de transmisión. Garant 6. Subtítulo: Escudo. Dentro del complejo del tribunal, el pánico florecía silenciosamente. Los cortes de energía regresaron. Las transmisiones de seguridad fallaban.
La IA de la prisión estaba atrapada en un bucle de diagnóstico. Y arriba, los delegados eran evacuados del edificio. Transbordadores de emergencia, convoys silenciosos, órdenes de abandonar el área bajo el pretexto de interferencias solares inesperadas. Era una mentira. Todos lo sabían. El tribunal estaba comprometido, y aún no sabían cuán profundo. En el centro de mando, un oficial de los conquistados gritaba por los comunicadores. Alguien cortó el rastreo interno. No podemos aislar su señal. Es solo un hombre, gritó un general. No, dijo el oficial de comunicaciones. No lo es. El general frunció el ceño. ¿Qué significa eso? El comunicador palideció. Estamos captando cifrados de la vieja tierra, docenas, irrumpiendo desde canales muertos. Sin puntos de origen, sin servidores identificables. Que alguien me explique qué diablos está pasando. El técnico tragó saliva y susurró. No están muertos. En la oscuridad abajo, el hombre seguía moviéndose. No corría. Navegaba. El mapa en su cabeza no era exacto, pero estaba cerca. Había estado aquí antes, no en este lugar exacto, pero en suficientes como para saber cómo los conquistados construían sus entrañas. Eran eficientes, predecibles. Los núcleos de seguridad siempre tenían 3 salidas. Siempre había un interruptor de emergencia detrás de los nodos de refrigeración. Siempre mantenían los enlaces principales del servidor en formación vertical para reducir interferencias de microgravedad. Se movió a través de ellos como un bisturí. Y luego llegó al núcleo del servidor. 3 guardias, un dron. No dudó. Lanzó humo, una mezcla personalizada cargada con partículas de disrupción infrarroja. Se movió a través de él como un espectro. 2 guardias cayeron antes de que siquiera notaran que los atacaban. El tercero disparó, salvaje, en pánico. Dejó que el plasma rozara su hombro, atrapó el brazo del hombre y le clavó el codo en la garganta. El guardia cayó. Los arrastró a una esquina, tomó un arma y comenzó a trabajar en el servidor. No estaba allí para borrar nada. Estaba allí para descargarlo todo. Cada conversación, cada voto, cada grabación, cada documento que probaba que la prohibición de los humanos nunca fue por paz. Era por miedo, conquista y control preventivo. Alimentó los datos al fragmento. Tiempo, 4 minutos. Se quedó frente a la consola y esperó. La sangre goteaba por su brazo. No le importaba. Miró a la cámara y sonrió porque estaban mirando y tenían miedo. No necesitaba un arma para luchar contra ellos. Solo necesitaba la verdad y la voluntad de llevarla a cabo. Arriba, todo el complejo del tribunal quedó a oscuras. A través de la galaxia, la transmisión regresó. Pero esta vez, no eran las imágenes de Garand 6. Era todo. Pruebas de informes falsificados. Audio de conversaciones internas discutiendo la contención humana como solución a largo plazo. Videos de científicos conquistados probando armas biológicas en colonias humanas huérfanas después de que la Tierra quedó en silencio. Y luego, su rostro, el hombre que habían encadenado, el hombre del que se burlaron, mirando a la lente y diciendo: intentaron borrarnos. Ahora la galaxia recordará por qué eso falló. La transmisión llegó a más de 230 sistemas en los primeros 2 minutos. No podían detenerla porque los conquistados habían construido su red sobre la arrogancia, una red centralizada diseñada para la eficiencia, no para la resiliencia. Y ahora estaba siendo usada en su contra. Desde el pozo, el hombre caminó hacia arriba. La seguridad se había ido. Los guardias habían huido. Llegó a los niveles superiores sin disparar otro tiro. Y cuando salió al aire frío de la plataforma de la superficie, las estrellas sobre él no estaban solo en silencio. Estaban escuchando. Porque en todas partes, a través de esas estrellas, los viejos enemigos se levantaban de nuevo. No para invadir, no para conquistar, sino para ponerse de pie por primera vez sin permiso. Las estrellas nunca habían parecido tan silenciosas. Sobre el complejo del tribunal, el cielo brillaba con los suaves rastros de los transbordadores de escape desapareciendo en órbita. Cada uno llevaba a un delegado, un oficial o un cobarde en túnica, huyendo no de una guerra, sino de la rendición de cuentas.
Debajo, el complejo estaba hueco. El hombre caminó por las secuelas como un fantasma en su propia tumba. Sin alarmas, sin guardias, solo el olor a electrónica quemada y el miedo denso en el aire. Sus botas resonaban en un mármol que antes parecía intocable. Esa ilusión se había roto. Llegó a la plataforma de aterrizaje exterior. 2 naves pequeñas estaban inactivas. Una era un esquife de patrulla de los conquistados, armado pero rastreable, inútil. La otra era más vieja, oxidada en partes. El número de serie estaba borrado. Diseño Terán. Perfecto. Subió a bordo. Las luces del cockpit parpadearon como si lo reconocieran. Se dejó caer en la silla del piloto, tocó la consola y conectó el chip al núcleo de navegación. Transmisión completa, confirmó el sistema. Alcance de la señal: 261 sistemas. Informes de disturbios civiles: 74 confirmados. 19 en escalada. No sonrió, no celebró. Todavía había trabajo por hacer. El mapa se cargó. Puntos pulsaban en rojo en la pantalla. No eran fortalezas de los conquistados, sino nodos. Lugares donde los humanos habían estado alguna vez, donde habían sido expulsados, enterrados, borrados. Y ahora se encendían. Las respuestas llegaban desde el espacio negro. Recibimos tu señal. Nunca nos fuimos. Tenemos armas. Dinos dónde. Él está vivo. Delta 3 solicita protocolo de activación. Los miró por un momento. Dejó que el peso se asentara. Luego envió un solo mensaje a todos los nodos. Esperen. El levantamiento comienza en 96 horas. Formación escudo en marcha. La respuesta llegó en menos de 3 segundos. Copiado por la Tierra. Los conquistados lo llamaron una interrupción de comunicaciones. Así intentaron darle un giro a la filtración de las imágenes. Un fallo. Una transmisión manipulada. Tal vez incluso una operación de IA rebelde. Pero en el fondo, lo sabían. No era sabotaje. Era un ajuste de cuentas. Los sistemas comenzaron a desalinearse. No con violencia, todavía no, sino con silencio. Los planetas dejaron de responder a las llamadas de los conquistados. Las estaciones fronterizas dejaron de pedir entregas de combustible. Los gobiernos neutrales se negaron a hacer cumplir la prohibición humana. Algunos incluso comenzaron a darles refugio. Los conquistados entraron en pánico. Enviaron fuerzas de paz. Los ejecutores redactaron resoluciones de emergencia y las difundieron por sus redes mediáticas. Pero no importaba. La verdad tenía dientes ahora y mordía fuerte. 3 días después del colapso del tribunal, en una colonia minera en el sector Roú 7, se disparó el primer tiro. Un escuadrón de patrulla llegó para inspeccionar formas de vida no autorizadas. Sus escáneres detectaron 3 individuos: ADN no registrado, calor corporal elevado, ritmos cardíacos acelerados. Humanos. El comandante ordenó la extracción. Los mineros se negaron. Dijeron que los humanos eran sus trabajadores. Dijeron que habían hecho más para arreglar las máquinas en 3 días que los conquistados en 10 años. Un soldado intentó sacar un rifle. Un pico rompió su visor. El escuadrón nunca salió de la colonia. Esas imágenes se volvieron virales en menos de 2 horas. El hombre ya estaba en movimiento. Su nave, una fragata terrestre destripada y adaptada con placas de sigilo, había llegado al borde del espacio del sector Vaugen, donde los viejos satélites de la Tierra solían orbitar un planeta ahora considerado muerto. Pero no lo estaba. Aterrizó en silencio. El polvo se levantó bajo los propulsores. La bahía de aterrizaje estaba medio enterrada bajo óxido y cenizas. Salió, caminó por los corredores vacíos de lo que alguna vez fue un centro de refugiados, ahora abandonado. O eso pensaban los conquistados. Golpeó una vez en un panel de la pared, luego otra, luego 3 golpes cortos. Una luz parpadeó. La pared siseó al abrirse. Ella estaba esperando, con canas en el pelo, ojos más afilados que cualquier arma que él hubiera visto desde los viejos tiempos. Una cicatriz cruzaba su sien, pero su voz era firme. «Llegas tarde», dijo. «Corte de energía», respondió él. Ella soltó una risa seca.
Sigues haciendo bromas. Pensé que te habrían quitado eso a golpes. Lo intentaron. Ella se hizo a un lado. Él entró en el escondite. Decenas de ellos. Hombres, mujeres, no solo humanos, sino simpatizantes, parias de otras especies, personas cuyas vidas habían sido pisoteadas por las botas doradas de los conquistados. Todos se volvieron hacia él, y no dijo nada. Solo sacó el fragmento de su chaqueta, lo levantó y lo conectó a la pantalla central. Las imágenes se reprodujeron de nuevo. Esta vez, no solo la batalla, sino los documentos, los secretos, las operaciones, los encubrimientos. Cuando terminaron, la sala quedó en silencio. Entonces, un hombre dio un paso adelante, joven, con cicatrices, fuego en la garganta. Cazaron a mi hermano como animal, lo marcaron como amenaza porque nació fuera de los acuerdos lunares. Tenía 8 años. Otra habló, una mujer con brazos cibernéticos. Esterilizaron a toda mi tripulación después de que traficamos niños humanos fuera de un mundo anexionado. Un tercero. Serví en la marina de los conquistados. Vi cómo enviaban drones a asentamientos que nunca dispararon un tiro. Lo reporté. Me etiquetaron como inestable. Borraron mi registro. Más voces, más cicatrices, más rabia. Él los dejó hablar. Y cuando terminaron, finalmente dijo: «Entonces saben por qué estoy aquí». Alguien al fondo susurró: «¿Es esto una rebelión?». Él negó con la cabeza. «No, esto es justicia». Comenzaron a llamarse escudos, no guerreros, no rebeldes, no luchadores por la libertad. Escudos. Porque no luchaban por dominar. Luchaban por proteger lo que los conquistados intentaron borrar. Y por primera vez en generaciones, los humanos no eran fantasmas dispersos escondiéndose de escáneres. Se estaban organizando. Una célula se convirtió en 10. 10 en 40. En las estaciones subterráneas de Rex 9, 1000 humanos no registrados se reunieron en la oscuridad y juraron lealtad. En las cavernas heladas de Zeta Ridge, un acorazado terrestre perdido reactivó su núcleo y se unió al levantamiento. En órbita sobre el planeta neutral 7C, un crucero de los conquistados desertó a mitad de vuelo, su capitán enviando un mensaje antes de desaparecer: «Recuerdo la Tierra». Los conquistados respondieron de la única manera que sabían. Con fuerza. Enviaron flotas de bandera negra a sistemas marginales, comenzaron a bombardear zonas calientes, dronizaron colonias agrícolas enteras sospechosas de albergar escudos. Arrestaron a sus propios ciudadanos, bloquearon comunicaciones, silenciaron la prensa. Y todo, cada gota, fue captado en cámara porque los escudos ya habían infiltrado sus transmisiones. Ya no había forma de esconderse. Cada crimen se convertía en una chispa. Cada chispa en un fuego, y el fuego se propaga. Desde el puente de la fragata sigilosa, el hombre observaba el mapa encenderse. No se regodeaba. Esto no era venganza. No era revancha. Era consecuencia. Abrió un canal seguro. Se enrutó a través de 17 nodos oscuros. Sin rastro. Luego, una voz respondió, anciana, cansada. ¿Es hora? El hombre asintió. Es hora. Nunca pensé que volveríamos. No volvimos. Siempre estuvimos aquí. Solo se volvieron perezosos. ¿Cuál es tu orden, comandante? Miró la pantalla y dijo las 2 palabras que habían esperado décadas para escuchar. Fase 1. Se puso de pie en el visor, observando las estrellas girar en silencio. Abajo, el planeta ardía en cámara lenta. No por la guerra, todavía no, sino por el éxodo. La fase 1 no era sobre fuego. No al principio. Era sobre ausencia. A través del territorio conquistado, los trabajadores humanos desaparecieron. Mecánicos, técnicos, ingenieros, personas que nadie notó hasta que sus máquinas dejaron de funcionar. Los muelles se detuvieron. Las refinerías se apagaron. Sistemas enteros de transporte colapsaron porque la fuerza laboral insignificante que los conquistados alguna vez despreciaron se había ido silenciosamente. Ni un disparo, solo un mensaje dejado atrás: no servimos a tiranos. Los conquistados lo llamaron una interrupción laboral, luego una deserción. Finalmente,
Dijeron la palabra que no querían decir. Rebelión. Pero esto no era una rebelión. Era un retiro. Cada vez que subestimaban a la humanidad, les costaba más de lo que imaginaban. El comandante, alguna vez sin nombre en cadenas, ya no se escondía en la oscuridad. No necesitaba hacerlo. La galaxia ya conocía su rostro. Era una leyenda ahora. No por heroísmo, por claridad. La claridad que surge cuando un hombre dice lo que todos los demás tienen demasiado miedo de admitir. No buscaban recuperar el poder. Buscaban recuperar su valor. Se movía por la sala de guerra de la fragata adaptada, rodeado de personas que alguna vez estuvieron rotas y ahora se erguían más altas que nunca. Sin rangos, sin medallas, solo propósito. En la mesa principal, los mapas parpadeaban. Una docena de nodos planetarios brillaban en ámbar. Células Delta 2 activadas. Grupos escudo fortificados. Ataques de los conquistados interceptados en 5 sectores. Progreso, pero aún temprano. Miró a un lado. Una mujer con una máscara de respirador y una prótesis le entregó una tableta de datos. Su nombre era Ellen, una exarchivista de los conquistados que desertó después de ver los archivos de la purga con sus propios ojos. Han cambiado de estrategia, dijo. Ya no persiguen células. ¿Qué están haciendo? Están atacando la memoria. No habló, pero la furia en su mandíbula dijo suficiente. Ella continuó. Han comenzado a quemar mundos archivo, bibliotecas, núcleos de datos. Cualquier planeta que almacene historia humana pre-prohibición está siendo etiquetado como contaminado y borrado. Tomó la tableta, con mano firme. Piensan que borrar quienes fuimos detendrá quienes nos estamos convirtiendo. Ya lo han hecho antes, dijo ella. Lo harán de nuevo si no contraatacamos. Asintió. Entonces les daremos algo que no puedan borrar. Apunten a Sarapus 4. Era un mundo archivo prístino de los conquistados. Central, defendido, puro. Al menos eso decían al público. Lo que no sabían era que bajo las torres diplomáticas de Sarapus había una bóveda, no solo de registros conquistados, sino de cultura prohibida. Música, libros, imágenes, arte robado de mundos humanos antes de que los declararan inseguros. Los conquistados no lo destruyeron. Lo escondieron, porque en el fondo temían algo peor que una rebelión. El recuerdo. Sabía los riesgos. Sarapus 4 no era un blanco fácil. Era el símbolo del control conquistado. Un ataque allí no era solo táctico. Era ideológico. Pero por eso debía hacerse. Se sentó en la cápsula de descenso con otros 5. Sin nombres, solo asentimientos. A su lado estaba Ran, un experto en demoliciones sentenciado a ejecución por negarse a arrasar una colonia de refugiados. Al otro lado, Keyen, un excazador de recompensas que cambió de bando al descubrir que sus objetivos no eran criminales, sino niños humanos. Cada hombre y mujer en esa cápsula había perdido algo. Ahora estaban aquí para asegurarse de que significara algo. La cápsula cayó en silencio a través de nubes de niebla orbital y hacia la luz azul pálida de la atmósfera superior de Sarapus. Las alarmas sonaron. El radar de los conquistados se fijó. La nave tembló cuando las torretas terrestres abrieron fuego, pero era una distracción. Una segunda cápsula ya había aterrizado al otro lado del complejo. Y para cuando los conquistados rastrearon la trayectoria falsa, era demasiado tarde. El equipo irrumpió por los niveles de mantenimiento. Sin tiroteos, solo líneas de gas redirigidas, luces cortadas, puertas internas forzadas con inyectores de código terrestre antiguo. Los conquistados nunca esperaron una infiltración así. Construyeron para ataques de fuerza bruta, no para fantasmas. Ran colocó cargas a lo largo de los corredores inferiores. No queremos volarlo, dijo. Solo despertar los datos. ¿Despertarlos? Preguntó Keyen. El comandante asintió. No estamos aquí para destruir el archivo. Vamos a liberarlo. Llegó al núcleo de la bóveda. Tomó 30 minutos sortear la seguridad. No porque el sistema fuera fuerte, sino porque las salvaguardas eran antiguas. Todo este tiempo, los conquistados gastaron recursos controlando la percepción, no la protección. La bóveda se abrió, y la luz dentro era cálida.
Imágenes de la Tierra antes de la caída. Multitudes vitoreando en lanzamientos. Un niño tocando guitarra en un tejado. Una madre gritando de alegría mientras su hija corría entre las olas del océano. Libros, encuadernados en cuero, anotados, quemados y preservados. Cartas, diarios, transmisiones, el alma de un pueblo encerrada en prisiones digitales. Y ahora libre. Activó el enlace del núcleo y se conectó a la fragata sigilosa arriba. ¿Estamos en vivo?, preguntó. La voz de Ellen llegó por el comunicador. Todos los canales están abiertos. Subió todo, no a bases de datos, a personas, a redes civiles, foros clandestinos, satélites conquistados hackeados. La cultura que los conquistados intentaron acaparar se convirtió en un incendio. Historias, recuerdos, idiomas, no propaganda, no rebelión. Prueba de que la humanidad era más que sus cicatrices. La bóveda brilló, no como un arma, como un sol. A través de la galaxia, la reacción fue instantánea. Niños no humanos escucharon nanas terranas por primera vez. Mineros en colonias lejanas leyeron poesía terrestre en voz alta durante apagones. Veteranos, retirados hace mucho, lloraron viendo imágenes de un planeta que les dijeron se había perdido en el tiempo. Los conquistados no podían contenerlo porque, ¿cómo silencias algo que ya está en los corazones de millones? Por supuesto, la retaliación llegó rápido. Serapis 4 fue bombardeado desde órbita en 1 hora desde la transmisión. Convirtieron la superficie en vidrio, las torres en cenizas. Pero para entonces, el equipo ya se había ido. Evacuados por puertos subterráneos usados décadas atrás durante la última guerra. Otra pieza de historia que los conquistados no lograron borrar. El comandante observó la destrucción desde órbita. No habló, solo miró. Ran estaba a su lado. ¿Crees que valió la pena?, preguntó. El hombre respondió sin apartar la vista. Nos enterraron bajo mentiras. Cavamos nuestro camino con la verdad. La fase 1 estaba completa. La humanidad ya no era un rumor. Era un movimiento. Uno construido no con armas ni rabia, sino con el recuerdo. Ahora, los conquistados se enfrentaban un nuevo problema. No podían matar lo que ya había vivido. Y no podían detener lo que ya no tenía miedo. La Alta Asamblea de los Conquistados se reunió en un bloqueo de emergencia por primera vez en un siglo. Lo llamaron un Consejo de Contención Unificado. Pero nadie se sentía unificado ya. La sala, alguna vez bañada en luces doradas y violetas para proyectar una autoridad tranquila, ahora parpadeaba con alertas rojas y sellos de emergencia. El gran salón circular, alguna vez un eco para discursos vacíos, estaba agrietado en sus costuras. Los delegados murmuraban. Los drones de seguridad patrullaban más cerca de lo habitual, y en el centro, una sola palabra flotaba tácita como un cadáver en la mesa. Colapso. Cada intento de reescribir el resurgimiento humano como terrorismo había fallado. Cada ataque de drones se convertía en martirio. Cada bloqueo planetario solo revelaba más secretos. Cada sistema que pensaban controlar comenzaba a derivar hacia el silencio, peor aún, la rebelión abierta. Pero era más que solo rebelión ahora. Era división. Especies enteras dentro de los conquistados comenzaron a enfrentarse entre sí. Algunos exigían paz. Otros exigían genocidio. Las alianzas se rompían. El comercio se detenía. Las colonias se negaban a enviar tributos, y bajo todo ello pulsaba un miedo que no podían sofocar. ¿Y si los humanos nunca los necesitaron realmente? Mientras tanto, al borde de la grieta Arón, un consejo de guerra se reunió, no en una estación, no en un palacio, sino en una nave. El escudo de la memoria, alguna vez un casco muerto de acero terrestre flotando en un campo de chatarra, había sido reconstruido con tecnología recuperada y pura necesidad. Lo que le faltaba en gracia, lo compensaba con verdad. Era feo, lleno de cicatrices e imparable. Dentro, el comandante caminaba lentamente frente a una proyección de las líneas de fractura expansivas de los conquistados. Ellen estaba cerca, en silencio. Sostenía informes de más de 40 sistemas. Protestas civiles, capitanes conquistados renegados desertando, planetas declarando neutralidad.
Keyen estaba en su segundo vaso de agua, pero parecía necesitar whisky. Ran se apoyaba contra la pared, con los brazos cruzados, escaneando las imágenes en vivo de los sobrevivientes de Sarapus que escaparon de la purga. El comandante finalmente habló. La fase 1 sacudió la estructura. La fase 2 rompe la columna. Ran asintió. ¿Atacamos lo militar ahora? El comandante se volvió, con ojos duros. No. Eso captó la atención de todos. Entonces, ¿cuál es el próximo objetivo?, preguntó Keyen. Expusimos sus crímenes, liberamos sus registros, les quitamos su narrativa. Miró a las estrellas a través del visor. Ahora tomamos uno de sus mundos núcleo. Silencio. Total. Incluso Ran, el demoledor que alguna vez dijo, la paz es la pausa entre detonaciones, se estremeció ante eso. Los mundos núcleos son un suicidio, murmuró Keyen. Están fortificados a 10 niveles de profundidad. Nadie llega a órbita sin entregar su alma. Por eso no invadimos, dijo el comandante. Liberamos. Ellen alzó una ceja. ¿Quieres voltear uno desde dentro? Él asintió. Uno de los suyos. Un mundo completamente conquistado, leal, con infraestructura completa, economía limpia, educación enraizada en propaganda. ¿Y lo quemamos?, preguntó Ran. El comandante negó con la cabeza. No, lo hacemos elegir. El objetivo, Calterin Prime. Una joya del anillo interno de los conquistados, pulida, pacífica, bien alimentada, completamente ciega. Un planeta criado con la mentira de que los humanos habían sido un error violento en la evolución galáctica. Un planeta que creía todo lo que los conquistados le habían alimentado sobre seguridad, superioridad e historia sancionada. Para los conquistados, Calterin era una historia de éxito. Para el comandante, era un espejo que necesitaba romperse. La infiltración comenzó por el aire, no con tropas, con información. 10 días antes de que alguna bota tocara el suelo, la transmisión planetaria de Calterin comenzó a fallar. No era obvio al principio, solo anomalías. Una lección escolar interrumpida por el dibujo de un niño de un hogar terrestre. Una base de datos médica incluyendo de repente fisiología terrestre. Canciones sonando en bucle desde un canal de audio no registrado. Canciones que nadie había escuchado en más de 100 años. Canciones cantadas en lenguajes humanos. Y luego, el grande. Una transmisión de noticias aprobada por los conquistados fue interceptada en vivo en todas las pantallas de todos los distritos. El rostro del comandante apareció. Sin máscara, sin ocultarse, solo él. Con cicatrices, calmado, cansado, pero despierto. Ciudadanos de Calterin, dijo, les han dicho que estamos extintos. Les han dicho que éramos monstruos. Una pausa. No estamos extintos. Y nunca fuimos monstruos. No suplicó. No amenazó. Les dijo la verdad sobre la traición de la Tierra, sobre las guerras de drones, sobre la prohibición, no por paz, sino por control. Y luego dijo lo que no estaban listos para escuchar. No queremos su rendición. Queremos su entendimiento. Luego desapareció, y el caos floreció. En Calterin Prime, 2 cosas pasaron a la vez. Estallaron protestas en parques, distritos educativos, foros gubernamentales internos. Los estudiantes exigían acceso a la filtración del archivo. Los trabajadores rechazaban cápsulas de comida suministradas por los conquistados. Y en un giro irónico, comenzaron a hablar en inglés. Los conquistados respondieron con ley marcial. Bloquearon nodos de comunicación, arrestaron académicos, ejecutaron periodistas, y aún así las transmisiones de los escudos seguían irrumpiendo. Porque la verdad ya estaba sembrada, vivía en susurros ahora, en grafitis en torres de cristal, en nanas tarareadas por niños. Ahí fue cuando el comandante hizo su movimiento. Un equipo de asalto, infiltrado durante meses, activó su marca. No estaban allí para matar. Estaban allí para cambiar la marea. Secuestraron un ayuntamiento público de los conquistados donde los ciudadanos eran reeducados con sillas de retroalimentación neuronal. Todo transmitido en vivo a miles. El comandante apareció en persona esta vez. Caminó por la sala,
con las esposas aún colgando de su cinturón como una broma. El moderador de los conquistados gritó: «Estás bajo arresto». El comandante señaló a la multitud. «¿Me ven como una amenaza?». Nadie respondió. Los soldados dudaron. Y en esa duda, uno dejó caer su arma, luego otro. Tomó 5 minutos para que la estación cayera. Sin derramamiento de sangre, solo rechazo. Calterin Prime cambió sin un disparo. 3 días después, los conquistados revocaron el estatus soberano del planeta, lo declararon infectado, ordenaron una esterilización orbital, pero era demasiado tarde. Para entonces, Calterin se había oscurecido, no porque fuera borrado, sino porque se había unido a la lucha. Dentro del escudo de la memoria, el comandante estaba de pie ante el consejo de nuevo. Esta vez, más rostros se unieron. Un capitán de la Fuerza de Defensa de Calterin. Un senador que huyó de los conquistados en la noche. Incluso un ingeniero conquistado que filtró planos de la flota de drones de la capital. El comandante miró alrededor de la sala. No eran soldados. No eran políticos. Eran testigos. Y eso los hacía peligrosos. No dijo nada por un largo tiempo. Luego, finalmente, la fase 3 comienza. ¿Qué es la fase 3? Preguntó Ran. La voz del comandante era calma. Traemos la Tierra de vuelta. El viaje de regreso a la Tierra no fue rápido. No fue limpio. Y seguro que no fue silencioso porque los conquistados no iban a dejar que ocurriera. Habían mantenido a la Tierra como rehén durante más de un siglo. No solo su suelo, no solo su aire, sino su legado. Había sido marcada como tóxicamente inestable en los registros oficiales. Zonas de exclusión aérea, apagones de memoria, advertencias de biopeligro bombeadas por la red como una verdad divina. Pero la mentira ya había sangrado, y la gente ya no escuchaba. De un extremo de la galaxia al otro, la Tierra se había convertido en un grito de guerra. No porque fuera un paraíso, no porque hubiera ganado, sino porque había sobrevivido, aún existía. Y ahora era hora de volver. Llamaron a la misión Fuego Eco. 3 naves, 1000 pasajeros. No todos humanos. Ya no. Especies aliadas, ingenieros conquistados renegados, archivistas, traductores, simpatizantes de los escudos. Cada uno de ellos tenía algo a lo que regresar. Aunque nunca hubieran estado allí. El comandante estaba al timón del escudo de la memoria, observando el planeta emerger de la oscuridad. Se veía mal. No muerto, pero silenciado. La atmósfera aún pulsaba. Los océanos estaban intactos. Los satélites colgaban como huesos en órbita, a la deriva y silenciosos. La superficie estaba cubierta por una densa capa de niebla electromagnética. No natural, diseñada. Escaneando ahora, dijo Ellen, con los ojos recorriendo la consola. La atmósfera es respirable, pero está llena de campos de supresión estática. Sin baliza activa de los conquistados. Ha estado fuera de la red por más de 70 años. Ran gruñó detrás de ellos. Entonces, nadie lo vigila. Keyen negó con la cabeza. No, peor. El comandante terminó el pensamiento. Alguien lo está escondiendo. Rompiendo la niebla con códigos de autorización antiguos. Protocolos conquistados obsoletos descifrados durante la fase 2. Los satélites en órbita no dispararon. El escudo de la memoria aterrizó en silencio. Sin alarmas, sin drones, solo viento. Viento real. Del tipo que rodaba por colinas verdes, levantaba polvo, se movía sin que le dijeran en qué dirección fluir. Y por primera vez en su vida, el comandante pisó la tierra. No era la misma. Los rascacielos, alguna vez llenos de luz, ahora eran cascarones. Torres partidas por el tiempo y las tormentas. La naturaleza había reclamado los bordes del mayor monumento de la humanidad. El césped crecía a través del pavimento. Los árboles brotaban por las calles antiguas como venas. Pero esto no era muerte. Era descanso. Se movieron lentamente por las ruinas de lo que alguna vez fue Nueva Ginebra, la capital antes de la caída. Ellen documentaba todo, escaneaba edificios, registraba cambios ambientales, archivaba carteles digitales antiguos congelados en estática. Luego lo encontraron.
La ciudadela Archivo, profunda bajo la ciudad, escondida detrás de advertencias de radiación, sellos biológicos, salvaguardas falsas. El comandante lideró la incursión. Ran cortó el panel de radiación falso. Keyen desactivó las defensas automáticas con códigos conquistados. Dentro encontraron la verdad. Filas de cápsulas criogénicas. Miles, humanas, vivas, suspendidas. El comandante dio un paso adelante, el corazón latiendo más fuerte de lo que había latido en años. Cada cápsula tenía un nombre, una fecha, una razón. Se volvió hacia Ellen. ¿Qué es esto? Ella revisó la terminal. Sus dedos temblaban. Esto fue un arca de emergencia, susurró. No evacuaron la Tierra. La escondieron. Los oficiales conquistados orquestaron el colapso y pusieron a la población en congelación profunda. ¿Por qué?, preguntó Keyen, acercándose. Ellen encontró la respuesta. No en código, sino en una grabación antigua, un archivo. Lo reprodujo. Este es el consejero del Bane de la directiva principal de los conquistados. Mensaje final antes del cierre. La raza humana ha cruzado un umbral. No están muriendo. Están evolucionando. Emocionalmente, psicológicamente, se están volviendo demasiado unificados para controlar, demasiado resilientes. Su trauma no los está rompiendo, los está fortaleciendo. No podemos dejar que extiendan eso al resto de la galaxia. La Tierra será puesta en cuarentena bajo pretextos de biopeligro falsos. Los que puedan ser preservados serán puestos en criogenia. Los demás serán descartados. No es genocidio. Es contención. El comandante no parpadeó, no respiró. Se volvió hacia los otros. Sus rostros estaban pálidos. Los puños de Ran estaban tan apretados que su prótesis crujía. Keyen susurraba maldiciones para sí mismo, paseando como un lobo acorralado. Ellen solo negó con la cabeza. Intentaron borrarnos. Él asintió. No, dijo en voz baja. Nos enterraron. Pensaron que éramos semillas. Despertar a los durmientes criogénicos no fue fácil. Los sistemas estaban degradados. Ran improvisó un desvío. Ellen redirigió energía. Keyen cortó las copias de seguridad de emergencia. Y las cápsulas comenzaron a encenderse. Una por una. Ancianos, mujeres, niños, soldados, civiles, ingenieros, poetas, estudiantes, luchadores, los perdidos, la generación olvidada. El primero en abrir los ojos miró al comandante sin reconocimiento. Pero luego, cuando la luz se ajustó, su expresión cambió. ¿Eh?, susurró el hombre, con voz débil y rota. ¿Somos libres? Y el comandante, lleno de cicatrices, silencioso, firme, se arrodilló a su lado y dijo: Aún no, pero lo serán. Para el tercer día, cientos habían despertado, y las transmisiones comenzaron. Imágenes, transmisiones en vivo, no solo del archivo, no solo de la confesión del consejero, sino de la gente, los que la Tierra había escondido, sus voces, sus lágrimas, sus recuerdos. La verdad que los conquistados habían pasado generaciones intentando matar, ahora viva y hablando de vuelta. Los conquistados respondieron con fuerza total. Una flota de naves de guerra llegó a la órbita terrestre. 60 naves, 6 portaaviones, 2 cruceros de asedio. La mayor demostración de poder militar en décadas. Exigieron rendición. Dijeron que la Tierra aún estaba en cuarentena. Dijeron que el despertar violaba la ley de seguridad galáctica. El comandante no se inmutó. Abrió el canal global y dijo: No reconocemos su autoridad. Borraron a nuestra gente. Envenenaron nuestra historia. Y ahora que recordamos quiénes somos, vienen con armas. ¿Quieren guerra? Bien. Pero sepan esto. Ya no solo luchan contra humanos. Luchan contra la idea de que la verdad importa. Que la memoria vive. Que la libertad no es una licencia. Es un derecho de nacimiento. Luego apagó el comunicador. Y el mundo, su mundo, se puso de pie con él. No igualaban a los conquistados en potencia de fuego. Pero tenían algo más. Hackers incrustados en la red de los conquistados.
Drones volteados en combate por inyecciones de código terrestre antiguo. Ingenieros de IA que desertaron. Especies aliadas que alguna vez vieron caer a la humanidad y ahora se levantaban para ayudarla a volar. La batalla no fue larga. Fue precisa. Y al final, la flota de los conquistados estaba en llamas. Pero la tierra seguía en pie. Cuando el polvo se asentó, el comandante estaba en el tejado del antiguo edificio de la capital, el mismo lugar donde el protocolo de erradicación fue firmado en secreto hace más de un siglo. Enfrentó las cámaras. La galaxia miraba. No dio un discurso. Solo levantó una vieja bandera terrestre, quemada en los bordes, descolorida por el tiempo, pero entera. Y detrás de él, miles de voces despertadas cantaban el viejo himno. No por gloria, no por venganza, sino por el hogar. En las semanas que siguieron, los conquistados se fracturaron. Las especies se retiraron de la alianza. Se formaron tribunales de guerra. Se filtraron archivos. Se ordenaron ejecuciones. Las disculpas llegaron demasiado tarde porque la gente ya no pedía disculpas. Pedían verdad. Y todo comenzó con un nombre, uno que nadie conocía durante la rebelión. Pero ahora lo aprendieron. Comandante Ryan Holt, último sobreviviente del asedio de Garand 6, escudo de la niña Tari, primer hombre en caminar encadenado con dignidad y salir con una revolución. Su nombre fue grabado en estatuas en 10 planetas. Pero nunca dejó de moverse, nunca se sentó en un trono. Solo siguió caminando hacia el próximo lugar roto que necesitaba sanar, porque sabía algo que la mayoría de los héroes olvidan. Las leyendas no descansan.